Muy bien, resumiendo un poco todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, durante estos días, créanme, de que ha habido algo en mi corazón, en cierta manera, de preocupación y a la vez también de alegría, de gozo, de paz, porque estamos convencidos de que entramos en una nueva temporada. La iglesia o nuestra iglesia no comienza el año en enero, sino más bien cuando arrancamos en el último trimestre del año. Y estamos ya en septiembre y donde ya empezamos a soñar con un cierre de año y a abrir nuestra mente para un comienzo de año. Quiero pedirte que prepares tu corazón y hoy voy a hablar de uno de los fundamentos de nuestra iglesia, de nuestra casa, porque necesitamos entender, y pido que haya mucha reverencia, por favor. Necesitamos entender que si no somos llenos del Espíritu Santo, como es uno de nuestros fundamentos, el tercero concretamente, que es la llenura del Espíritu Santo, escúchenme bien, vienen días terribles. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, vienen días de conquista, de avance y de mucha gloria. Amén. A mí, los políticos, con todo mi respeto, yo los admiro por lo que hacen. Vale, yo estoy súper agradecido a Dios por ello, por alguno más que por otro. Pero nuestro presente y nuestro futuro no depende de ello. Nuestro presente y nuestro futuro depende de que tú y yo entendamos de que no podemos vivir de cualquier manera. El domingo pasado predicaba al hijo de mi pastor acerca de qué te llena. Al final será lo que terminará dando. Me encantaría que la predicara un día aquí. Es cierto, a veces queremos dar algo que no tenemos. O a veces queremos ofrecer algo que no tenemos. Y como iglesia, como comunidad vida, como una iglesia local afincada en este pueblo, en esta ciudad, necesitamos tener claro que uno de los ingredientes más importantes es que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos como nunca antes hemos experimentado. Yo necesito una nueva llenura del Espíritu Santo. Os podemos hablar de fundamentos, podemos hablar de atributos, os podemos hablar de sofroneo, de palabra. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, ya de una manera o en otra, sabemos la responsabilidad que tenemos delante de Dios. O sea, sabemos de una manera u otra. Ahora quiero animarte a que tú puedas decir, yo quiero ser parte de aquellos que van a ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito una continua llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice la palabra, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y el versículo número 2 arranca diciendo, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. Wow. Necesitamos que Dios venga con un de repente, como el día de Pentecostés. Necesitamos que Él pueda tomar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros dones, y no hablemos bajo nuestra naturaleza, sino comencemos a hablar bajo la naturaleza del Espíritu Santo. Ese será el mejor vocabulario que podamos utilizar en este tiempo. Ese será el mejor enfoque que tú y yo podamos tener en este tiempo. Qué curioso, cuando Jesús ya estaba preparándose para ser crucificado, cómo vino un cierto temor sobre aquellos que estaban con él, sobre los discípulos, ¿no? Qué bueno que cuando él dijo, ¿no? Me es necesario que yo marche. Después de todo lo que se gestó en la cruz, después de todo lo que aconteció con él, y él le transmitía a los discípulos, a los que compartieron la vida con él, me es necesario que me marche. Y había cierto temor y había cierto miedo, ¿no? Y ahí tendrían que decir, pero ahora, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de cada uno de nosotros, no? Y ahí como él dice, pero os envío
al Consolador, al Espíritu Santo. Como iglesia necesitamos llenarnos de Él en este tiempo. Para poder llevar alimento a los afganos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Para hacer una entrevista a alguien necesito estar lleno del Espíritu Santo. Para presentar una reunión necesito estar lleno del Espíritu Santo. Para venir un domingo a la iglesia necesito ver trabajado durante la semana y ver orado y ver llorado por alcanzar la llenura del Espíritu Santo. Cuando tomo un café con mis hermanos, cuando tomo el tiempo para el martes, para la oración, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La ausencia, apunta esta frase por favor, la ausencia del Espíritu Santo trae cansancio sobre tu vida. La ausencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros trae agotamiento. Una pregunta. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo? Muy bien. Y una cosa que necesitamos tener. Comunión. Diga conmigo, comunión. Yo sé que en nuestro contexto nos han metido en las venas, en los niños, y yo cuando escucho comunión me entra repeluco. Recuerdo esa etapa en el colegio donde todos mis amigos hacían la comunión. Pero no hablo de esa comunión. Hablo de decir, quiero ser lleno del Espíritu Santo y quiero tener comunión contigo. A veces hablamos a Dios y está bien. A veces nos acordamos de Jesús y está bien. Pero tenemos que comenzar a acordarnos durante la semana. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarme. Gracias por estar en este lugar. Gracias por librarme. En estos días hablaba con alguien. Oye, estuve a punto de hablar y no hablé. Wow, es el Espíritu Santo guardándote. Ese es el Espíritu Santo obrando y aguantándonos a veces. Y hay algo importante, hay un ejemplo que yo creo que todos conocéis. Y es que porque vengamos a la iglesia no significa de que estemos llenos del Espíritu Santo. Escuche bien, porque sirvamos en la iglesia no significa que estemos llenos del Espíritu Santo. El hecho de que yo duerma en un gallinero no implica que terminaré convirtiéndome en una gallina. El hecho de que yo pueda dormir en una cochera no implica que terminaré convirtiéndome en un coche. El hecho de venir a la iglesia no implica de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Acuérdate de algo súper interesante. Comunión. 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 Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Primer punto que quiero tocar hoy. Uno mismo no puede reinar sobre los deseos de la carne. ¿Cuántas veces enfrentamos semanas, días, donde continuadamente erramos o cometemos los mismos pecados? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, dice del 9 al 11, 9 al 13, perdón. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerde que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Dice, y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. El 13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Por lo tanto, querida iglesia, necesitamos ser llenos
del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para enfrentar aquella área de nuestra vida donde no ejercemos autoridad que tenemos por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de parte de Dios que levantó a Jesús de los muertos, hoy está sobre ti y está sobre mí. No te conformes a tu forma de vivir. No te conformes a tu manera. No te conformes. ¿Por qué no vencemos la carne? Escuche bien. Cuando no vencemos a la carne es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nuestra carne, nuestra naturaleza puede más que nosotros mismos. Y efectivamente, humanamente, siempre nos va a ganar. Es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando permanecemos llenos del Espíritu Santo, es cuando tenemos fuerza para decir no. Tengo fuerza para decir no a este pecado. Tengo fuerza para decir no voy a ver este asunto. Tengo fuerza para decir no voy a entrar en pleitos, en divisiones. No voy a entrar en una murmuración. No voy a entrar en una crítica. No voy a entrar ahí porque hay algo nuevo en tu corazón y en mi corazón. Por lo tanto, para crecer en una iglesia saludable, y esto fue siempre lo que puso Dios en mi corazón, plantar una iglesia saludable, rodéate de gente que esté llena del poder del Espíritu Santo. Alguien que no entiende esto es alguien que ciertamente un día morirá. No podemos caminar, no podemos compartir esta habitación si no hay este peso en nuestro corazón. No podemos ser familia, escuche bien, no podemos ser familia si no partimos de la base de que todos debemos de buscar una llenura del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1:8. Lo aprendí, nunca más lo olvidé. Por eso es bueno en los discipulados aprender de memoria ciertos textos bíblicos. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, Judea y hasta lo último. Hechos 2, del 17 al 21 dice, en los últimos días dice Dios. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos días? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos creen que estamos en los últimos días? Pues Hechos capítulo 2, dice del 17 al 21 dice, en los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. En la Reina Valera dice sobre toda carne, si no me equivoco. Dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos. ¿Cuántos son ancianos? Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Cuántos son ancianos? Pues mira lo que dice. Y sus ancianos tendrán sueño. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual. Y profetizarán. Dice, y haré maravilla arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo, y el sol se oscurecerá. La luna se pondrá roja como la sangre, y antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En este tiempo, si tú y yo creemos de que estamos en los últimos tiempos, se tiene que dar todo lo que ha compartido Lucas escribiendo el libro de Hechos. Los ancianos tienen que estar soñando. Los jóvenes tienen que estar profetizando. Los niños tienen que estar viendo visiones. Si creemos que estamos en los últimos tiempos. Y algo que sí que debemos entender también como iglesia. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual.
Amén. Punto 2. El poder viene del Espíritu Santo. Diga conmigo, el poder viene del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo del 2 al 16 dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, como tú y yo. Eso lo he dicho yo, como tú y yo. En el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos porque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camilla para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde la aldea que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritu maligno, y todos eran sanados. ¿Quién era la sombra de Pedro? Necesitamos aumentar nuestra llenura. Necesitamos aumentar nuestra llenura. Y a veces estamos tan llenos de nuestros propios argumentos. Estamos tan llenos de nuestras propias historias que nos hemos vaciado del poder del Espíritu Santo y no nos hemos dado cuenta. Y no nos hemos dado cuenta. Voy a hacer una pregunta. Porque es cierto de que los ministerios podemos cambiar, las iglesias pueden cambiar, es cierto. Creo que es parte de la cultura del reino, porque hay una continua renovación. Pero la palabra no cambia. Y tengo una pregunta para la iglesia hoy, aquí, en Rota, Comunidad Vida. ¿Por qué no se manifiestan los demonios entre nosotros? Porque nos falta el poder de la llenura del Espíritu Santo. El Dios es el mismo en la temporada de Pentecostés. El Dios es el mismo en Génesis y el mismo en Apocalipsis. El mismo en Mateo, Lucas, Hechos, Juan, Marcos, el mismo. Debemos de preguntarnos, ¿por qué no hay? A veces la iglesia solo se pregunta, ¿por qué no hay milagro? Amén, yo quiero ver milagro. Los que piensan de una fe sin obra no es fe ni es nada. Ahora, lo que me preocupa todavía más, porque un paralítico puede ir al cielo. Alguien que está a punto de morirse puede aceptar a Jesús en su corazón y puede ir al cielo. Pero alguien que esté endemoniado y la iglesia no haya abierto su entendimiento y revelación a tenemos que estar llenos. Para cuando el mundo, para cuando aquellos que están en tinieblas, aquellos que están oprimidos por espíritu inmundo, cuando lleguen a este lugar, cuando se acerquen a ti, sean sacudidos. Eso es nuestra responsabilidad para este tiempo. Amén. No es la responsabilidad solo de Carlos Anacondia. Gloria a Dios por él. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. En el contexto en el cual estamos, que los demonios sean sacudidos y sean esparcidos y sean las vidas liberadas. Amén. Yo sueño un día con hacer mi ruta y que detrás de mi sombra no sea mi propia sombra. Mi sombra es muy grande, pero no sea mi sombra grande, sino sea la sombra de parte de Dios produciendo milagros allá por donde vayamos andando y caminando. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren de nuevo ver una iglesia en una temporada de estas características donde todo lo que está aconteciendo tiene que ver con todo el espíritu
inmundo que hay sobre nosotros. La palabra era clara, ¿no? Vuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principades, contra potestades malignas. Y hemos quedado ahí y peleamos con los que están organizando el LGTBI y peleamos con todo lo que viene globalmente. Y es cierto, pero todo eso viene porque ha habido hombres que han sido cegados en su entendimiento y tienen bicho dentro. ¿Dónde está la iglesia del Señor en este tiempo? ¿Dónde está la iglesia del Señor en este tiempo? Oremos para que Dios nos llene y cuando vengan sean sacudidos, sean confrontados, no por ti y por mí, sino sea rápidamente el Espíritu de Dios liberando, el Espíritu de Dios trayendo luz, el Espíritu de Dios trayendo el sentido original de lo que Él diseñó, porque no es un asunto de hombre ni de mujer, es un asunto de que el reino de las tinieblas está avanzando y tú y yo hemos perdido lo más importante, el poder y la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, y hay algo muy importante. Hechos capítulo 20. No sé si estamos listos. Eli, ¿estamos listos? Pues mira, aquí tengo yo mis mesitas, pónmela aquí. Las mesitas son increíbles de buenas. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, del 9 al 10, dice la palabra. Como Pablo hablaba y hablaba, era muy parecido a mí, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana. Al final es que lo dejaste dormido, Pablo. Y se le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y dijo: no se preocupen, está vivo. Y ha caído. Y había habido un milagro ahí. Puedes quitar el papel. Te hablé de Pedro, la sombra hacía milagro. Te he hablado de Pablo, que hablaba, dormió al chico de la ventana y cayó. Y ahí llegó Pablo y dijo: no se preocupen, está vivo. Y mira lo que hizo luego. Este era entendido. Dice: entonces regresaron al cuarto de arriba, partieron la cena del Señor y comieron juntos. ¿Sabe lo que produce la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo? Gratitud en nuestro corazón. Y en esta mañana vamos a tomar el ejemplo. No estaba preparado, no entraba dentro del organigrama de hoy, pero así lo hemos querido hacer. Y vamos a ser agradecidos. Y vamos a tomar el pan y vamos a tomar el vino.